Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 46 de esta serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos revisando el punto de obedecer la enseñanza de la unción. Escribió el Espíritu Santo por mano del apóstol Juan: la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. En la enseñanza de la unción hay dos partes principales: el aspecto de la unción misma y el aspecto del conocimiento de la unción. Vamos a examinar estos dos aspectos cuidadosamente. Vamos a mirar primero el aspecto de la unción misma. Así que nos preguntamos, ¿qué significa la unción? Podemos entender esto por medio del término mismo y por medio de su origen en la Escritura. Hay muchas cosas ahora que usted oye que se habla de la unción y la unción y la unción, pero por eso queremos examinarlo por medio de lo que significa el término y por medio del origen del término en la Escritura. Primeramente veamos el significado del término mismo. La unción que se menciona en 1 de Juan 2:27 en el griego no es un sustantivo, sino que es un verbo que implica cierta clase de acción o movimiento. La unción que vosotros recibiste no es un ungüento en un estado quieto, inactivo y sin movimiento, sino que es un ungüento en un estado de movimiento y actividad que implica la acción de ungir, recibir una unción para ungir. Entonces, ¿a qué se refiere la unción? Hablamos primeramente que es el movimiento del Espíritu Santo en nosotros. En toda la Escritura el ungüento simboliza al Espíritu Santo. Cuando el hombre recibe el ungüento de Dios, espiritualmente significa que el hombre recibe el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo en su bautismo, dijo claramente que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice Lucas 4:18. De este modo, el ungüento que recibimos del Señor Jesús indudablemente señala al Espíritu Santo, el cual hemos recibido de él. Este Espíritu Santo no está quieto en nosotros, sino que está siempre activo y en movimiento. Esta clase de movimiento nos da un sentir interno de ser el envase de un ungüento muy delicado y suave que ahora ha sido derramado en nosotros. Ahora veamos la unción de acuerdo a su origen en la Escritura. Aunque el término unción es mencionado por primera vez en 1 de Juan, no obstante, el asunto de la unción existía en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas erigieron el tabernáculo. Cuando edificaron el tabernáculo en el desierto, Dios ordenó que debían aplicar el ungüento santo al tabernáculo y a todas las cosas que habían en él. Además, todos los sacerdotes que servían y el sumo sacerdote tenían que ser ungidos con el ungüento. Una vez que la gente y las cosas eran ungidas, se convertían en algo separado y santificado para Dios. Hay muchas escrituras: Éxodos 29:7, Éxodos 29:21, Éxodos 40 del 9 al 16, Levíticos 8 del 10 al 12. Más tarde los reyes y los profetas fueron ungidos por Dios para su servicio. Primera de Samuel 10:1, Primera de Samuel 16 del 12 al 13, Primera de Reyes 1:39, Primera de Reyes 19:16, Segunda de Reyes 9 del 1 al 6. Así que la unción aparece muy temprano en la Biblia. El propósito por el cual Dios unge a la gente y las cosas es que los ungidos puedan ser santificados. Ahora, entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es ser santificados? Posiblemente en el inicio de nuestra vida cristiana podemos entender que ser santificado significa la separación por parte del que ha sido ungido. Mire, este es otro término también muy mal usado. Santificado casi siempre quiere, o la gente piensa que la persona se está volviendo una mejor persona y ahora actúa de una manera más buena. Pero la verdad que
tenemos que mirar esto en una dimensión un poquito superior. La palabra santificado significa la separación por parte del ungido de aquello que es común, haciendo así que él pertenezca a Dios. Separación de lo común para que él pertenezca a Dios. Y aún este entendimiento es bastante superficial, ya que se refiere meramente a la posición. Si tenemos una comprensión más profunda, veremos que ser santificado no solo cambia la posición, sino que también cambia la naturaleza, apunta a la constitución, el cambio de constitución. Esa es la santificación, o más profundamente mirándola, el cambio de constitución de la naturaleza del que ha sido ungido. Puesto que el ungüento representa al Espíritu Santo, también representa al Dios Trino. Donde quiera que es aplicado este ungüento, allí está Dios mismo. El elemento de Dios aumentará en cualquiera que tenga la unción del ungüento. Cuando Moisés ungió la tienda y el altar y los sacerdotes, la tienda llegó a ser la tienda de Dios. El altar llegó a ser el altar de Dios. Y los sacerdotes llegaron a ser los sacerdotes de Dios. Debido a la aplicación del ungüento, Dios el Creador llegó a mezclarse, a unirse con el hombre, las cosas y la criatura. Esta es la razón por la cual después que la tienda fue erigida y ungida con el ungüento, la gloria de Dios la llenó. Éxodos 42 y 49 y 40 del 34 al 35. A pesar de que había muchas tiendas entre los israelitas, solo esta tienda tenía la gloria y la presencia de Dios. Esto se debe a que solamente a esta tienda se le había aplicado el ungüento y tenía el elemento de Dios. De este modo fue santificada. En conclusión, la unción representa al Dios Trino a través del mover del Espíritu Santo dentro de nosotros, quien se nos imparte como ungüento. Cuanto más nos unja este ungüento, más crecerá Dios en nosotros, llevándonos a una mezcla, a una unión mayor y más profunda con nosotros. Así que el propósito de la unción es que podamos mezclarnos y unirnos con Dios, cambiar nuestra constitución y santificarnos. La unción y el propósito de la salvación están estrechamente relacionados. El propósito central de la salvación de Dios es que Él se forje. Esa es la manera en que la salvación de Dios va a ocurrir. Él se forja a sí mismo dentro de los seres humanos y se mezcla con ellos para venir a ser uno con ellos. Del mismo modo, la función de la unción es impartirnos a Dios como ungüento para que podamos estar mezclados con Dios y venir a ser uno con Él. Así que hablando en términos prácticos, el propósito de la salvación se logra a través de la unción. Si no hay unción, el propósito de la salvación nunca se puede cumplir. Por tanto, la unción es un factor significativo en toda la salvación que Dios efectúa. A fin de que podamos tener más claridad con respecto a la relación de la unción con el propósito que Dios tiene al salvarnos, estudiaremos ahora 3 pasos de la obra de Dios, o de la obra que Dios hace para llevar a cabo este propósito. El primer paso que Dios da es que la palabra se hizo carne. La palabra era Dios, Juan 1:1, y la carne denota al hombre. Por lo tanto, que la palabra llegara a ser carne significa que Dios llegó a ser hombre y se mezcló con el hombre. Juan 1:14. El Jesús de Nazaret encarnado en este universo, el primer producto y el producto cumbre de la mezcla de Dios con el hombre, como también el primer logro del propósito de Dios al salvarnos. Cuando Él nació en esta tierra, Dios obtuvo en este universo un ejemplo y un modelo de su mezcla con el hombre. De ahí en adelante, Dios se propuso mezclarse con la humanidad conforme a Jesucristo y por medio de Él. El segundo paso que logró Dios en su propósito de salvación fue la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Sobre este segundo paso vamos a seguir hablando en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.